Sociedad 3.0 Multimedios presenta Amigos, muy buenas noches. Esta es una emisión más de Frente a Frente, un programa donde conversamos con los personajes de la vida pública del estado de Veracruz, del país y por supuesto también de nuestra capital. Esta noche tenemos una invitada muy especial. Hemos visto a partir de junio, por supuesto, un proceso electoral pues de alguna manera complicado. De una manera complicado porque ha habido muchas impugnaciones que no resuelve el organismo público electoral estatal, sino el Poder Judicial Electoral, pero de alguna manera es importante conversar sobre este proceso que se dio pues, durante todo este año y que de alguna manera vienen a darle nuevo rostro al estado de Veracruz. Un nuevo rostro donde nuevos actores políticos llegan a las presidencias municipales. El 5 de octubre se renueva el Congreso local, llega a la 66 legislatura con nuevos rostros, nuevas caras y nuevas propuestas. Y en este contexto, pues nos da mucho gusto recibir esta noche a la maestra María de Lourdes Fernández Martínez, consejera del Organismo Público Electoral Estatal del OPLE Veracruz. Gracias, consejera, por aceptar esta invitación. Doctor, al contrario, yo soy quien agradece el poder estar con usted y desde luego con su público. Muchas gracias. Esta es la emisión número 44 de Frente a Frente. Y va a ser un gusto conversar con alguien que es experta en derecho electoral, que sabe cómo están los procesos, pero que sobre todas las cosas tiene una visión diferente, más renovada, por supuesto, no solamente por su juventud, sino por su formación académica, que es muy sólida. Si ustedes me permiten, voy a leer un extracto de pues el currículum de la maestra. Dice que cursó el diplomado en Políticas Públicas, impartido por la Universidad Veracruzana, en coordinación con el ORFIS, y el diplomado en Criterios Internacionales de los Derechos Humanos en la Universidad Anáhuac de Jalapa. Se ha desempeñado como subdirectora jurídica y secretaria técnica del Consejo Directivo del Instituto de Pensiones del Estado. Anteriormente, fungió como titular de la Unidad de Transparencia, ejerció el cargo de jefa de Departamento de Servicios Generales y coordinadora de archivos en el mismo organismo de seguridad social estatal. Se ha desempeñado también como proyectista en la Dirección Ejecutiva de Asuntos Jurídicos en el Organismo Público Local Electoral de Veracruz, enfocado en la substanciación de quejas, tramitación de medios de impugnación y proyección de acuerdos como abogada adscrita a la Dirección de Capacitación y Vinculación Ciudadana en el Instituto Veracruzano de Acceso a la Información y a la Protección de Datos Personales. Es un currículum muy sucinto, muy ejecutivo, pero que habla mucho, consejera, de esta trayectoria que, pues en primera instancia, tendría yo que preguntar, ¿por qué derecho electoral? ¿Por qué derechos humanos? Habiendo en el campo del derecho, en la ciencia del derecho, tantas disciplinas que se pueden desarrollar. ¿Por qué lo electoral? Pues fíjese, doctor, que yo inicio egresando de la carrera de manera inmediata en un despacho, pero con el paso del tiempo me lleva al servicio público y prácticamente pues he estado pues desde egresada hasta el momento en el servicio público en distintas áreas efectivamente del derecho, tanto en el tema de la seguridad social, del acceso a la información y transparencia, hasta en el caso, por ejemplo, también del de las políticas sociales, que fue el último institución en donde estuve, pero el derecho electoral siempre ha estado presente, incluso pues desde el 2010, cuando aún era Instituto Electoral Veracruzano, tuve la oportunidad de conocer de cerca lo que era la organización de los procesos electorales, incluso antes de la reforma del 2014,
y a partir de ahí, pues me genera este amor por conocer más a fondo el tema de la democracia, que a veces uno piensa que se queda en la parte de los procesos electorales, sin embargo, pues va más allá en la parte de la participación ciudadana en muchos ámbitos. Y se da la oportunidad, pues justo después de la reforma del 2014, cuando la selección y designación de los consejeros que integran el Consejo General del órgano electoral, del organismo electoral local, ya se da a través de una selección y de distintas etapas. Es entonces donde pues me animo a participar en una de las convocatorias. Participé en la del 2018. Llegué también hasta la última etapa, pero bueno, no fui seleccionada. Y en la segunda ocasión que participé, que fue en la convocatoria que inició en el 2019 y terminó en 2020, pues después de pasar el examen de conocimientos, después viene una fase de ensayo y posteriormente a lo último una entrevista que a mí todavía me tocó presencial, todavía no estábamos en pandemia, con 4 de los 11 consejeros del Instituto Nacional Electoral. Y bueno, pues depositaron su confianza en mí para ser parte integrante del órgano de dirección del Consejo, del órgano electoral local. Y pues ahora estamos pues metidos totalmente de lleno en la materia electoral. Maestra, te tocó el proceso electoral más concurrido de la historia del país. Un proceso que no fue fácil, por supuesto, ¿no? Por la pugna de los partidos políticos, los líos de los internos de los mismos partidos políticos. Sin embargo, el proceso electoral estuvo bien llevado. Pues, los resultados, pues, estuvieron muy claros y salvo impugnaciones que el órgano judicial electoral acaba de decidir algunas, y quedan algunas impugnaciones, sobre todo en municipios. Quedan 2 pendientes, me parece que es el del puerto de Veracruz y el de Tuxpan, que tienen ahí, pues está por salir en estos días. ¿Cómo se vivió desde adentro este proceso electoral tan competido, con tantos puestos de elección en juego? ¿Cómo se vivió desde adentro? Fíjese, doctor, que es una pregunta que desde el momento en que la está haciendo se me pone la piel chinita y le voy a decir por qué. Permítame compartirle con usted y su auditorio. Me tocó presidir en esta ocasión, en este año, la Comisión Permanente de Organización y Capacitación Electoral, que justo lleva prácticamente pues todo el tema de la organización del proceso desde el inicio, es decir, desde lanzar la convocatoria para la integración en este caso, como usted lo menciona, al ser un proceso concurrente y al llevar 2 elecciones locales, pues la integración de 242 órganos desconcentrados a lo largo de todo el estado. Y eso implica, de inicio, pues seleccionar un montón de personas con los mejores perfiles dentro de los que hubo posibilidad de integrar. Más de 5,000 entrevistas para integrar los consejos municipales, más de 1,000 entrevistas para los consejos distritales y lográndose integrar pues los 242 consejos. Esa fue, digamos, permítame decir, la gran primera etapa de la organización del proceso electoral, que ya de por sí con el tema de pandemia conllevaba un gran reto, ¿no? Y riesgo, además. Así es, y cuidar los protocolos al momento de las entrevistas que fueron vía digital, obviamente, pero con el cuidado, desde luego, para las personas que acudían a hacer la entrevista. Después de esa gran integración de los 242 consejos, pues por primera ocasión el OPLE tuvo en este proceso, digamos, como esta gran responsabilidad de llevar a cabo la contratación de las figuras de asistencia local, que si bien ya existían desde el proceso 2018, pero eran, digamos, llevaba la convocatoria el INE. Entonces, en esta ocasión, pues ciertamente hubo una coordinación con el INE en la parte de la capacitación, pero toda la contratación y cada una de las fases hasta llegar a la designación de las más de 3,000 figuras de asistencia local, la llevó el OPLE también. Entonces, pues también fue una tarea titánica
contratar a más de 2,000 personas como capacitadores asistentes electorales locales y el resto para supervisores electorales locales, y que estas figuras pues tuvieron un papel fundamental principalmente en la recolección del material y la documentación electoral, la recepción, en el traslado de este material, cuidando la cadena de custodia desde las casillas a los consejos, y ya en el momento de cómputo, pues asistiendo a las actividades que se realizaron en los cómputos tanto distritales y municipales. Después de eso, pues viene toda la parte de la documentación electoral, que fue un gran tema, la verdad. Son pocas empresas a nivel nacional y se conjuntó pues justamente 1 o 2 o hasta 3 elecciones en cada uno de los estados. En el caso de Veracruz fueron 2, y pues aparte la elección federal, ¿no? Claro. Entonces, pues la verdad es que sí fue un gran tema, imprimir más de 13,000 boletas, y aparte evidentemente la producción de todo el material electoral. El traslado de ese material electoral a cada uno de los 242 consejos que se integraron. Pues de ahí empezar a trabajar en todo el sellado, conteo y agrupamiento de las boletas, y distribuir a los más de 10,000 funcionarios de casilla para que se pudieran instalar el día 6 de junio. Entonces, todo esto se escucha un poco fácil, pero la verdad es que fue un trabajazazazazo, y eso es muy importante que lo sepa también la ciudadanía, porque a veces se pregunta, bueno, ¿y qué hace la autoridad electoral, no? Entonces, sí fue un proceso bastante intenso en cuanto a la organización, y actualmente, efectivamente, como usted lo señala, pues se encuentran impugnados algunos municipios, algunas elecciones de los municipios, y impugnaron, si no me estoy equivocando, 8 de los 30 distritos. Algunos ya fueron resueltos, digamos, en una primera instancia, en el tribunal local, y se encuentran ahorita algunos en sala regional y otros tantos en sala superior. Todo un proceso complejo, mucho arduo trabajo, y salieron bien. Desde la opinión generalizada de la ciudadanía, yo lo he escuchado, que el OPLE ha trabajado bien en esta ocasión. Y le señalo esto porque hay ahí algunas propuestas ya. Hemos estado leyendo con mucho interés que el Partido Morena tiene intención de hacer algunas reformas electorales. En el INE, el consejero presidente también señala algunas circunstancias, y tal pareciera que una de las propuestas puede ser desaparecer los organismos públicos electorales, es decir, los OPLEs de los estados. Al conocer el tremendo trabajo que se desarrolla al interior, y le mando un afectuoso saludo al doctor Alejandro Bonilla, que es amigo hace muchos años también. ¿Cómo ven ustedes esta propuesta, y sobre todo, maestra, qué le hace falta a la normatividad electoral para mejorarla? Porque pues ha habido, las impugnaciones tienen que ver, por supuesto, con el uso de recursos adicionales a los topes, tiene que ver con una serie de acontecimientos en casillas, en cosas de esta naturaleza. ¿Cómo mejorar desde la visión de los OPLEs, del OPLE Veracruz en este caso, cómo mejorar los procesos electorales y la normatividad electoral, en donde en su concepto hace falta? Fíjese, doctor, que efectivamente este tema de la reforma electoral ya se abordó en algún momento también en el 2019, incluso hubo varios foros y demás. Y en esta ocasión se retoma. Generalmente después de cada proceso electoral, pues evidentemente viene ese nuevo, análisis de qué se debe reformar o no dentro del sistema electoral. Fíjese que en ese sentido, la verdad, pues como todo, uno es respetuoso de las atribuciones, en este caso del Congreso. Creo que el tema de la reforma electoral pues debe ser un tema que se aborde desde un consenso de todas las fuerzas políticas, desde luego, y que refleje al 100% en lo que se puede, lo que sea posible, la voluntad o el deseo de la ciudadanía respecto de esos procesos democráticos o el sistema electoral. Desde mi perspectiva, creo que el trabajo que realizan los OPLEs, ahora que yo lo veo desde dentro, es un trabajo, permítame decirlo, desde la parte de la organización electoral, titánico.
Creo que si la reforma se llevara a cabo, ello necesitaría de alguna u otra forma pues una estrategia administrativa pues bastante cuidada, y no porque el INE no lo pueda hacer, desde luego, claro que lo puede hacer. Sin embargo, habría que considerar que para los procesos electorales de manera particular, pues tan solo nosotros instalamos 242 órganos desconcentrados, sí, que el INE de alguna u otra forma pues no los tiene, es decir, únicamente trabaja con sus juntas locales, sus juntas distritales. Tendría que hacer un desplegado pues también de estos consejos que se tendrían que instalar también ciertamente durante el proceso electoral. Creo yo que como todo sistema democrático, como todo sistema electoral puede mejorarse, creo que para los soples de manera particular, si yo me enfoco en esa parte, creo que habría incluso que cuidar la parte de la autonomía presupuestal. No en el caso de Veracruz de manera particular, porque no ha habido desde el 2016 alguna problemática con la parte presupuestal, pero sí en otros estados con los soples de manera específica. Creo también que se debe fortalecer más la parte de la profesionalización del funcionariado. También debemos cuidar la parte de no olvidar fortalecer la cultura democrática y la promoción de la educación cívica. Creo que en esas partes, en esos tres aspectos de manera fundamental pudiéramos todavía trabajar, y si me permite, creo que incluso pudiera revisarse cuáles de las atribuciones que realiza el INE posterior a la reforma del 2014 pudieran regresar a las autoridades locales. Creo que la reforma electoral del 2014 tuvo, dentro de varios puntos, de impulso para emitirla, el hecho de dar mayor imparcialidad y mayor independencia justo a la autoridad electoral, y eso se logró. Sin embargo, creo que ahora pudiera ser un buen momento para verificar si esas atribuciones que ahora realiza el INE y que fueron quitadas, digamos, de las autoridades electorales, pueden regresar, y con ello, pues, darle mayores atribuciones a la autoridad electoral local. Mayor funcionalidad. Así pues, es. Es decir, ¿cuáles son esas en específico esas atribuciones que le retiraron a los soples, maestra? Pues fíjese que uno de los temas es la fiscalización, que en ese sentido creo que está muy bien que se le quede al INE. Creo que el que una sola autoridad tenga la fiscalización lo hace completo, pero quizá la parte de la capacitación a los funcionarios, creo que esa parte puede regresar a la autoridad local. Esa es una manera particular que yo consideraría que pudiera regresar a la autoridad local. En este ámbito de los procesos electorales, ha habido muchos actores que han pugnado por querer registrarse de manera independiente para participar en los procesos electorales, como lo marca la Constitución mexicana. Sin embargo, la normatividad para lograr una candidatura independiente, muchos analistas dicen que son más rígidas o más exigentes que las de un partido político. Por eso hay tan poca participación en los procesos electorales de manera independiente por algunas personas. Ha habido casos exitosos, ahí está el caso del gobernador saliente de Nuevo León, un diputado local de algún estado de la República, y cosas de esa naturaleza. Aquí mismo en Veracruz me parece que se dio ahí algún caso. ¿Qué pasa con eso, maestra? ¿Cómo ven desde adentro el OPRE? Yo sé que esto le pertenece o es prerrogativa del Congreso, por supuesto, de los partidos políticos, pero desde adentro, y lo digo porque yo mismo intenté participar en dos procesos electorales y me fue imposible. Es decir, reunir el 3% y el 50% de las casillas electorales, no me acuerdo cómo se le llame eso, fue imposible. O sea, necesitas en un mes reunir 12,000 firmas. Es una locura, ¿no? ¿Cómo ven desde adentro este proceso? Para ustedes, ¿es un esquema, justo, o se tiene que mejorar? ¿O cuál sería su propuesta? Se lo pregunto como abogada más que como consejera, ¿no? Claro. Fíjese, doctor, que el tema de las candidaturas independientes es todo un tema.
¿Por qué razón? Ciertamente sí ha ido evolucionando en ese sentido, digamos, los derechos políticos de las personas que no quieren estar, digamos, afiliadas a algún partido político y que buscan obtener un cargo. Sin embargo, creo que hace falta todavía, efectivamente, mucho por mejorar o, pues sí, mejorar las condiciones de acceso pues, a las personas que quieren ser candidatos independientes. Anteriormente, y por lo que entiendo que usted comenta, efectivamente había todavía más restricciones. Sí. Ahora ya es un 2% y efectivamente ya no es en cada sección electoral. Así es, sino que ahora ya con que se junte el 2% puedes hacer aspirante, ¿no? Y después ya una candidatura independiente. Sin embargo, yo lo veo desde la parte, uno, el poder recuperar o recabar ese apoyo ciudadano para poder en un primer momento ser aspirante y luego candidato. Y dos, la parte de las prerrogativas. En una parte electoral, en el tema electoral hablamos mucho de equidad, de piso parejo, de cancha pareja, claro. ¿No? Y desafortunadamente las candidaturas independientes no tienen esa cancha contra un partido político. Más allá de la estructura que manejan los partidos políticos, pues esa es otra gran dificultad a la que se encuentran o a la que se enfrentan. Yo creo que también es un buen momento, hablando de reforma electoral, que es un tema que en un proyecto de reforma que circuló por ahí hace unas semanas, pues no se toca el tema de los candidatos independientes y creo que ese pudiera ser también un punto para poder evaluar o analizar las dificultades que presenta el poder llegar a una aspirantía de manera ciudadana y la parte también de las prerrogativas que les pueden administrar a los candidatos independientes. Creo que esos dos temas o esos dos aspectos pudieran fortalecer las figuras de los candidatos independientes. Y desde otra perspectiva, ya no tal vez pues hablando desde la parte jurídica o normativa, es más bien concientizar y hacer también esta parte de labor a la ciudadanía, pues para que también pueda creer en las candidaturas independientes, claro. Porque, no sé, y me permito decirlo así, quizá todavía en algunas partes, la parte de la ideología de los ciudadanos y de las y los ciudadanos todavía no está tan acostumbrada a ver una candidatura independiente y tenerla también ahí como una opción fuerte, pues, para la competencia en una contienda, ¿no? Entonces, creo que son esos tres temas los que tal vez a grandes rasgos podríamos digamos, valorar, dos desde la parte normativa y otro desde la parte de concientización, pues también para poder fortalecer la figura de las candidaturas independientes. Gracias. Hay un tema también que está ahí sobre la mesa del debate, que tiene que ver con las prerrogativas. Y como usted señaló hace un momento, en el estado de Veracruz no hay problema con el tema presupuestal. Sin embargo, mucha gente considera, muchos analistas a nivel nacional incluso, señalan que es un exceso lo que se le otorga a los partidos políticos en cuanto a recursos para sus prerrogativas, ¿no? Y que muchos de estos recursos no llegan a los candidatos, o llegan en especie, pero nunca llegan para que lo opere el candidato. Hay muchos casos, por supuesto, de esto, donde los líderes partidistas pues manejan los recursos a su libre albedrío. No es que lo hagan bien o mal, simplemente pues ellos consideran, a lo mejor tienen otras prioridades que no tienen los candidatos, y se supone que las prerrogativas son para los partidos, pero para que los partidos lo bajen a los candidatos en las campañas, o al menos así se entiende este asunto. Otros analistas señalan que si se le bajan las prerrogativas a los partidos, pueden entrar recursos no lícitos a las campañas políticas, cosas de esta naturaleza. ¿El OPLE qué presupuesto maneja en el estado de Veracruz? ¿Y cómo se determina? Ya sabemos que es por la participación en votos. ¿Cómo se determinan las cantidades que se entregan a los partidos políticos, maestra? Sí, fíjese que justo apenas hace unos días aprobamos el proyecto de presupuesto para el 2022, efectivamente, y de ese proyecto de presupuesto
pues un poquito más del 50% es justamente para prerrogativas para los partidos políticos y el otro porcentaje pues, es para el fortalecimiento y operación institucional, así es. Esta determinación efectivamente atiende a una fórmula que viene contemplada dentro de la normativa electoral, que efectivamente toma en consideración algunos aspectos, algunos factores, como lo es efectivamente la votación y el valor de la UMA. Este porcentaje se deriva de esta fórmula y se distribuye en un 70-30% de acuerdo con las actividades ordinarias y específicas que realizan los partidos políticos, un 30% de manera equitativa para todos los partidos políticos y un 70% de acuerdo con el porcentaje de votación que obtuvieron en la elección de diputaciones por mayoría relativa previa. Y en ambos casos, tanto para actividades específicas como para actividades ordinarias. Esa es la forma en la que se distribuyen las prerrogativas y es una fórmula que, insisto, pues establece la propia normativa y que hasta en tanto el legislador no mueva, pues seguirá bajo esa misma tesitura, ¿no? Sí. Otro de los temas que están ahí en la mesa del debate es la manera en cómo se nombran los consejeros. Aquí, obviamente, hasta hace muy poco los partidos políticos hacían sus propias propuestas, se llegaban a acuerdos y se decidía quiénes, al menos en el INE. Desconozco cuál sea el proceso aquí en el OPLE, aunque ya lo haya señalado que fue a través de una serie de exámenes y entrevistas. Porque dicen que esto solamente genera pugnas de posiciones. Por ejemplo, en el proceso nacional se le quitó la candidatura al candidato a la gobernatura de Guerrero y de Michoacán, y que no se medía con la misma vara a todos los demás. Todo esto le dan un cariz político, ¿no? De que los partidos políticos, a través de los consejeros propuestos por ellos, pues de alguna manera se toman las decisiones. Es en el ámbito nacional. En el OPLE, ¿cómo están las cosas? Pues fíjese que yo podría comentarle que hasta este momento, y va a sonar quizá muy aventurado, pero yo me atrevo a decir que sí, en realidad el órgano de dirección, el Consejo General, ha mostrado justamente su autonomía en cada una de las decisiones que están ahí proyectadas en los acuerdos. Incluso hay, pues incluso divergencia de opiniones entre los propios consejeros, pero precisamente este respeto a la diversidad de las opiniones o incluso a la unanimidad y conjunción de las opiniones, pues genera justamente esta pues defensa de la autonomía y de la independencia. A diferencia del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, los consejeros del OPLE no son designados ciertamente por ningún otro órgano. Exactamente. Ni órgano legislativo ni el ejecutivo tienen en lo absoluto nada que ver. En el Consejo General del INE, bueno, sí son designados por el Congreso, por la Cámara de Diputados, y en el caso de nosotros, pues es una etapa, es digamos una superación de distintas etapas, y la designación final pues la tiene el Consejo General del INE. Entonces, pues yo me atrevo a decir que ciertamente estamos sentados, no deja de ser un órgano ciertamente técnico, pero también político, estamos sentados con todas las representaciones de los partidos políticos en la mesa, y eso le da evidentemente un tinte político, pero hasta este momento en todas sus decisiones el OPLE ha sido y ha buscado este fortalecimiento de las cuestiones técnicas y siempre pues desde luego con toda la total objetividad e imparcialidad. Muy bien. Por último, maestra, ¿qué se puede hacer en Veracruz para mejorar el OPLE local, pues, en materia de funcionamiento, de operación? ¿Usted considera que está bien ahorita el OPLE? ¿Hay áreas donde es susceptible, áreas de oportunidad? ¿Cómo siente usted dentro del OPLE el funcionamiento del mismo organismo? Pues fíjese que desde mi perspectiva, las áreas ejecutivas caminan pues bien, es decir, pues ya vienen con varios procesos de experiencia previa.
como le comentaba hace un momento, yo creo que como todo, siempre hay áreas de oportunidad, todo es perfectible. Quien diga que ya algo está No, súper pues no. bien, que ya no necesita nada, pues está mintiendo. Yo creo que debiéramos centrarnos mucho en la parte de la profesionalización del servicio de los servidores públicos. Un tema que me parece importante, y fíjese, lo traigo a colación, recién ingreso al OPLE, me toca presidir la Comisión de Reglamentos con la reforma electoral, que en ese momento aún no estaba invalidada por la Suprema Corte, y nos toca modificar pues toda la reglamentación y toda la normatividad interna. Y en ese tanto de modificaciones, pues venía el tema de las comunidades indígenas. Actualmente, si bien es cierto, en este proceso electoral se dio de alguna forma como un gran logro, la verdad, la implementación de acciones afirmativas, lo cierto es que desde mi perspectiva, por ejemplo, al OPLE le vendría muy bien la profesionalización en materia de sistemas normativos, en materia de comunidades indígenas. Es todo un tema, es casi una rama específica del derecho electoral. Entonces, yo en ese aspecto, por ejemplo, me centraría mucho. No digo que esté mal, creo que el OPLE y sus áreas ejecutivas trabajan muy bien. La verdad, mi reconocimiento para cada una de las áreas ejecutivas y unidades técnicas. Sin embargo, creo que la parte que sí debiéramos fortalecer es la parte de la profesionalización. No, muy bien, maestra. Pues un mensaje que le quiera dar a nuestro auditorio sobre este proceso electoral, sobre el OPLE, para que nuestro auditorio tenga ese contacto directo, porque a veces el OPLE se nos hace muy distante, muy cerrado, ¿no? ¿Qué puede hacer la ciudadanía al respecto? Pues fíjese, doctor, que a mí me gustaría, pues ya aprovechando este espacio, invitar a las y los ciudadanos a que estén siguiendo, digamos, constantemente nuestras actividades. La verdad es que vienen varias actividades a futuro, en el cercano, pues, de promoción a la cultura. Estaremos muy cercanos a la juventud, estaremos también cercanos a las mujeres que ya van a estar como electas derivadas del proceso electoral, para sensibilizar en varios temas, y creo que esta parte es importante que la conozca la ciudadanía, es decir, que el OPLE Veracruz, si bien su naturaleza primordial es la organización de las elecciones, estaremos también realizando varias actividades de cerca con la ciudadanía, y es importante que la ciudadanía se involucre, que la ciudadanía esté cerca también de las autoridades, porque es justamente con este involucramiento que se pueden pues lograr incluso mejorar también las instituciones y las autoridades. Entonces, yo únicamente me permito invitar a la ciudadanía a que pueda seguir las actividades del OPLE Veracruz y que se involucre a cada una de las actividades que estarán, pues, obviamente, publicándose. No, muy bien. Fíjese que ahorita que estaba usted hablando de las cuestiones de las mujeres, hay un tema que está en Veracruz que ya se dio a nivel nacional, las cuestiones de género, ahora en la composición de estos nuevos congresos. Claro. Y aquí en Veracruz pues hay un señalamiento bastante fuerte con respecto a este equilibrio que la ley ya señala por un diputado, me parece que es diputado electo de ahí de Veracruz, que es otro género, se pone otro género, que no es hombre o mujer, y obviamente que va a repercutir en la decisión que tome el OPLE, porque esta decisión la toma el OPLE, de cómo se compone el Congreso. Es decir, si va a haber paridad de género, o esta persona, que es otro sexo, según él, pues va a influir en esta composición. ¿Qué nos puede decir al respecto? Discúlpeme, no, pero no, doctor, la verdad tema. es un tema interesante. Pues, ¿qué le comento? Que hay regulación efectivamente. Nosotros, previo al proceso electoral, emitimos una reglamentación específica en la cual se regula justamente estos ajustes paritarios. En el caso de que una vez que ya se haya asignado la representación proporcional, y si se observa que hay algún género que esté subrepresentado, haremos ajustes en las listas de los partidos con mayor votación, que no es una regla que venga nueva, es decir, ya se hizo este ajuste desde el proceso electoral pasado, y pues con la finalidad de integrar un Congreso paritario. Ciertamente aún no son resultados definitivos, hasta en tanto las instancias, se acabe la cadena impugnativa y se tengan resultados definitivos.
Ya analizaremos por parte del Consejo General estas reglas, desde luego respetando nuestra normatividad. Ciertamente hay una candidatura electa no binaria. Entonces, esto ya hay varios precedentes que se han pronunciado, incluso hay precedentes recientes justamente de la Sala Superior en cuanto a la integración de acciones afirmativas, respetando la paridad, es decir, las acciones afirmativas no tienen que mermar en la parte de los ajustes paritarios. Entonces, pues habrá que tomar este análisis una vez que se tengan los resultados definitivos. Va a estar complicado porque se habla de que un candidato actual diputado de Morena pues puede quedar fuera de este proceso precisamente por los ajustes paritarios que se pudieran tomar. Y por supuesto la mujer que si se hace este ajuste paritario, como usted le llama, vaya a ser desplazada o no de esa candidatura plurinominal. Tienen ustedes ahí menudo asunto que resolver, porque me imagino que atrás de esto debe de haber intereses que presionan, ¿no? Pues fíjese, doctor, que en este momento nosotros, justo en una de las sesiones pasadas, pues fue una pregunta en plena sesión ordinaria y precisamente el presidente se pronunciaba en ese sentido y yo comparto. Es decir, en este momento pues no pudiéramos hacer un análisis porque todavía no tenemos los resultados definitivos. Ciertamente, hasta en tanto existan ya los resultados definitivos, pues sí será un tema de análisis, de aplicación de normas y de valoración de criterios y precedentes que ya han sido emitidos pues por Sala Superior para lograr la integración paritaria sin descuidar la inclusión, en este caso que se implementó con las acciones afirmativas y pues evidentemente respetando también los principios que ponderan en la función electoral, como es el de la certeza y la legalidad. Una última pregunta. Dígame, y discúlpeme que le No, quite al tanto contrario, tiempo, es un gusto. Pero es un tema muy, muy apasionante. ¿Cuándo tendrán los resultados de este proceso electoral, los definitivos? Y una segunda, su periodo de gestión, ¿hasta cuándo es? De usted. Ah, el mío. Ok, yo dije, bueno, a ver, los resultados definitivos, creería que ya no tardando, es decir, entiendo que efectivamente ya hay algunos, los menos, digamos, medios de impugnación en análisis del tribunal local, ya varios están en sala regional y algunos ya en sala superior. Yo consideraría que tal vez ya en un par de semanas probablemente ya se tengan los resultados definitivos, al menos de la elección de diputados. En ese momento nosotros ya estaremos pues listos, insisto, supongo en un par de semanas, pues para poder ya evaluar y valorar ya con esos datos, con la definitividad en los resultados de las elecciones para poder realizar el análisis para la asignación de la representación proporcional. Y en el caso de la segunda pregunta, fui designada por un periodo de 7 años, entonces si no hay reforma electoral y si todo sigue fluyendo de manera como hasta este momento, pues estaremos todavía unos 6 años más o menos. No, bien, pues muchas gracias. Muchas gracias. Fue Doctor, la maestra María de Lourdes Fernández Martínez, consejera del órgano público electoral estatal, el OPLE. Muchas gracias por su Doctor, tiempo. al contrario, gracias a usted. Ha sido un honor y un gusto poder conocerle y le reitero también el agradecimiento a su foro. Gracias. Muy buenas noches. Esta fue la emisión número 44 de Frente a Frente. Soy Carlos Luna Escudero y como siempre, un honor y un gusto estar con ustedes. Hasta pronto. Sociedad 3.0 Multimedios presentó